Buenos días, estimados integrantes e invitados de este Comité de Adquisiciones. Sean bienvenidos a la 10ª sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones de este organismo, correspondiente al día 7 de abril de 2025. Habiendo dicho lo anterior, siendo las 11 horas con 8 minutos, le solicito al jefe de adquisiciones, Iván Enrique Linares Juárez, en sustitución del director de Administración y Finanzas y secretario técnico de este comité, proceda a pasar lista de asistencia para verificar el quórum. Gracias, doctor. Buenos días. Con el carácter de vocales permanentes con derecho a voz y voto, Eusebio Fernando Mesa, en representación de Miguel Ricardo Ochoa Plasencia, director general y presidente del Comité de Adquisiciones. Óscar Alberto Ramos Cisneros, en representación de Martín de Jesús Castro Sandoval, director jurídico. Raúl Hernández Orozco, en representación de Juan Alfonso Cárdenas Ramos, director médico. Milagros Alejandra Romo Jasso, en representación de Andrea Niño Rodríguez, jefa administrativa. Silvia Dolores Navarro Romero, jefa de recursos financieros. Teresa Castellanos Cruz, en representación de Virginia Ortiz Arrona, jefa de enfermería. Javier de Oyarzábal Castellanos, en representación de Javier Navarro, de la Cámara Nacional de Comercio. Presidente, buenos días. Buenos días. Bricio Valdemar Rivera Orozco, en representación de Antonio Lancaster Jones, presidente del Consejo de Cámaras Industriales. César Daniel Hernández Jiménez, en representación de Andrés Canales Leaño. Raúl Francisco López, presidente de Coparmex. Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida, en representación de Miguel Ángel Landeros Volquarts, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. Con el carácter de vocales permanentes con derecho a voz pero sin voto, Reina Ramírez Corres, titular del órgano interno de control del OPD. Gracias. Luis Alberto Robles Silva, en representación de Iván Enrique Linares Juárez, jefe de adquisiciones del OPD. De la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano, Marta Angélica Zamudio Macías. De la fracción edilicia de Acción Nacional, Rosa Isela Díaz Gurrola. Presente, buen día. Claudia Guzmán en su representación, gracias. Muchas gracias, buen día. De la fracción edilicia de Futuro, Mirna Mariana Silva Vargas. Presente, buenos días. Buenos días. De la fracción edilicia de Morena, Mauro Lomelí Aguirre. Óscar Eduardo Santos Rizo, de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. Iván Enrique Linares Juárez, en representación de César Alejandro Hernández Álvarez, director de Administración y Finanzas del OPD y secretario técnico del Comité de Adquisiciones, presente. Con la asistencia de 10 de los 14 integrantes de este comité de adquisiciones, existe quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que aquí tomemos tendrán plena validez. Así como también contamos con la presencia de 10 asistentes, 6 de los asistentes vocales permanentes de este comité. Una vez desahogado el punto anterior, pongo a su consideración el siguiente orden del día. 1. Registro de asistencia. 2. Declaración de quórum legal. 3. Aprobación de orden del día. 4. Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones. 5. Agenda de trabajo. Inciso A. Apertura de la propuesta recibidas por la segunda licitación pública LPSC 006/2025
adquisición de medicamento. B, apertura de las propuestas recibidas para la segunda licitación pública LPCC 007, diagonal 2025, adquisición de equipo de rehabilitación y terapia física. C, presentación y en su caso aprobación del fallo para la licitación pública LPCC-008, diagonal 2025, adquisición de uniformes para radiooperadores y paramédicos. D, presentación y en su caso aprobación del fallo para la licitación pública LPCC-009, diagonal 2025, suministro y aplicación de impermeabilizantes para las instalaciones del OPD SSMZ. Presentación y en su caso aprobación del fallo para la licitación pública LPCC-011, diagonal 2025, adquisición de vehículos utilitarios. F, presentación de la declaratoria desierta para la licitación pública LPCC-010, diagonal 2025, contratación de servicios integrales de laboratorio clínico para el OPD SSMZ. G, presentación y en su caso aprobación de las bases para la segunda convocatoria de la licitación pública LPCC-010, diagonal 2025, contratación de servicio integral de laboratorio clínico para el OPD SSMZ. H, presentación y en su caso aprobación de las bases para la convocatoria de la licitación pública LPCC-012, diagonal 2025, servicio integral para suministro e instalación de centrales de enfermería para las unidades de atención médica de urgencias y terapia intermedia. Y presentación y en su caso aprobación de las bases para la convocatoria de la licitación pública LPCC-013, diagonal 2025, para la adquisición de equipo de cómputo para el OPD SSMZ. J, informe de adjudicación directa conforme al artículo 98, fracción 4 del reglamento de compras, enajenaciones y contratación de servicios del OPD SSMZ. 6, asuntos varios, por lo cual solicito manifiesten su aprobación del orden del día realizando la votación levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Damos cuenta de la incorporación de la enfermera Teresa Castellanos Cruz en representación de la jefa Virginia Ortiz Arrona. Continuando con el punto 4 del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones del año 2025. Estimados integrantes, en virtud de haber recibido con anticipación el acta, solicito su aprobación para la dispensa de la lectura de la misma, por lo cual les pido manifiesten su aprobación en votación económica. Aprobado por unanimidad. A continuación, solicito su votación en forma económica para la aprobación del contenido del acta de la 9ª sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones del año 2025. Aprobado por unanimidad. Continuando con el punto 5 del orden del día, en lo que respecta a la agenda de trabajo, inciso A, apertura de las propuestas recibidas para la segunda licitación pública LPCC-006, diagonal 2025, adquisición de medicamentos. Por lo que invito a pasar a este auditorio a los representantes de las empresas participantes y cedo la voz al secretario técnico para que haga las manifestaciones correspondientes. Gracias, doctor. Registrados en tiempo y forma, tenemos 3 propuestas para esta licitación, siendo las siguientes: Implementos Médicos de Occidente SADCB, Alfec Medical Items SDRL y Reyes David Villegas Huizar, por lo cual cedo el uso de la voz al representante del órgano interno de control.
Certificando que los sobres se encuentran cerrados con las propuestas técnicas y económicas, se procede con la apertura, foliado y sellado de los documentos que integran cada una de las proposiciones conforme fueron presentadas, de conformidad con el artículo 77, fracción segunda, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del OPE de Salud. Es importante hacer constar que la revisión documental que se realizará en este momento será de manera general, lo cual no implica la evaluación o dictamen cualitativo de las propuestas, ya que la revisión a detalle se realizará al momento de la evaluación y se dará a conocer con la emisión del dictamen técnico correspondiente realizada por el área requirente.
Se da cuenta que el licitante Alfec Medical Items SDRL de CB presentó en 2 sobregrados la propuesta técnica y económica que van de los folios 1 al 123. Jefa Tere, ¿nos ayuda con la revisión documental, por favor? Gracias. Se da cuenta que el licitante Reyes David Villegas Wizard presentó en 2 sobres cerrados la propuesta técnica y económica que van de los folios 1 al 156. Licenciada Silvia, ¿me apoya con su revisión? Gracias. Bien, damos cuenta de la incorporación de Marta Angélica Zamudio Macías, de la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Zapopan. Buen día, muchas gracias. Se da cuenta que el licitante Implementos Médicos de Occidente SADCB presentó en 2 sobres cerrados la propuesta técnica y económica que van de los folios 1 al 142. Licenciado Oscar, ¿me apoya con la revisión? Gracias.
se da cuenta que el proveedor Reyes David Villegas Huizar, con el folio 1 al 156, presenta la información solicitada en su propuesta técnica y económica, cotiza por dos renglones, el 173 y el 182, por un subtotal antes de IVA de 761,158.73 pesos y sí anexa USB. Buenos días. Se da cuenta que el licitante Alfred Medical SDRL de CB presenta una propuesta económica de 44 renglones, contando con todos sus documentos necesarios, un total antes de IVA de 1,044,000, presentando una USB. Buen día. Si fueron de este participante, son dos renglones, el renglón 41 y el 173 por 881,180 pesos que no generan IVA. Y es Implementos Médicos de Occidente, SADCB. Se agradece la presencia a cada uno de los representantes de las empresas participantes y los invitamos a desalojar el auditorio para que procedan con la firma de las propuestas correspondientes. Gracias. Continuando con el punto 5 del orden del día en lo que respecta a la agenda de trabajo, inciso B, apertura de las propuestas recibidas para la segunda licitación pública LPCC-007/2025, adquisición de equipo de rehabilitación y terapia física. Por lo que invito a pasar a este auditorio los representantes de las empresas participantes y cedo el uso de la voz al secretario técnico para que haga las manifestaciones correspondientes. Gracias, doctor. Registrados en tiempo y forma, tenemos una propuesta para esta licitación, siendo Biomédica Tinajero SDRL de CB, por lo cual cedo el uso de la voz al representante del órgano interno de control. Certificando que los sobres se encuentran cerrados con las propuestas técnicas y económicas, se procede con la apertura, foliado y sellado de los documentos que integran cada una de las proposiciones conforme fueron presentadas, de conformidad con el artículo 77, fracción segunda del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del OPE Salud. Es importante hacer constar que la revisión documental que se realizará en este momento será de manera general, lo cual no implica la evaluación o dictamen cualitativo de las propuestas, ya que la revisión a detalle se realizará al momento de la evaluación y se dará a conocer con la emisión del dictamen técnico correspondiente realizado por el área requirente.
Cuenta que el licitante Biomédica Tinajero SDRL de CB presentó en 2 sobres cerrados la propuesta técnica y económica que van de los folios 1 al 83. Licenciada Mili, ¿me apoya con la revisión documental? Gracias.
Buenos días. Se da cuenta que el representante de Biomédica, ay no, me equivoqué, no es representante, el licitante. El licitante de Biomédica Tinajero presenta su propuesta técnica y económica, cumple con lo solicitado, participa por 2 renglones, el 12 y el 16, por una cantidad antes de IVA de $299,392.83. ¿Sí te aprendido? Tú dilo, ándale. Se da cuenta que el licitante Biomédica Tinajero SDRL de CB presentó sus 2 propuestas, económica y técnica. Participó con 2 renglones, el 12 y el 16, por una cantidad antes de IVA de $299,392.83. Se anexa una USB. Se agradece la presencia a cada uno de los representantes de las empresas participantes y los invitamos a desalojar el auditorio para que procedan con la firma de las propuestas correspondientes. Gracias. Continuando con el punto 5 del orden del día en lo que respecta a la agenda de trabajo, inciso C, presentación y en su caso aprobación del fallo para la licitación pública LPCC-008/2025, adquisición de uniformes para radiooperadores y paramédicos. Por lo que cedo el uso de la voz al secretario técnico para que haga las manifestaciones correspondientes. Gracias, doctor. En la 9ª sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones del 2025, este organismo celebrada el pasado 28 de marzo, se recibieron las propuestas de los siguientes participantes: Avenir RB SADCB y Publicidad Textil GDL SDRL DCB, mismos que se proyectan en la pantalla. Derivado de la evaluación realizada a las propuestas y de conformidad con el artículo 82 del Reglamento de Compras, enajenaciones y contratación de servicios del OPD SSMZ, se hace constar que no hubo propuestas desechadas. Las propuestas que resultan solventes fueron Avenir RB SADCB, con un monto antes de IVA de $2,296,950 pesos, y Publicidad Textil GDL SDRLSB por un importe de $2,572,000 pesos. Derivado del dictamen técnico realizado por el área requirente bajo el oficio número JP 020/04/2025, emitido por la Jefatura de la División de Servicios de Prehospitalarios, donde se manifiesta lo siguiente: la propuesta del proveedor Avenir RB SADCB cumple con 8 de los 8 renglones de la licitación que oferta. El proveedor Publicidad Textil GDL SDRL DCB cumple con 6 de los 8 renglones que oferta, ya que el renglón 4 y el renglón 5 no cumple con las características y especificaciones solicitadas en las presentes bases de esta licitación, por lo que se pone a consideración de este comité la adjudicación al siguiente proveedor, toda vez que su propuesta cumple con los requisitos técnicos y legales, siendo Avenir RBSADCB por los 8 renglones, con un monto antes de IVA de $2,296,950 pesos, y los responsables de la evaluación para la presente licitación fueron Enrique Nuño Cervantes, coordinador de paramédicos y área requirente, y Elvia Socorro Gutiérrez Chávez, representante de la Jefatura de Adquisiciones como área convocante. Con respecto a lo anteriormente informado, considerando que fue enviado con anterioridad, les consulto si tienen alguna duda o comentario al respecto.
Al no haber observaciones, solicito su aprobación en votación económica para el fallo de la licitación pública LPCC-008/2025, adquisición de uniformes para radiooperadores y paramédicos. Aprobado por unanimidad. Continuando con el punto 5 del orden del día en lo que respecta a la agenda de trabajo, inciso D, presentación y en su caso aprobación del fallo para la licitación pública LPCC-009/2025, suministro y aplicación de impermeabilizantes para las instalaciones del OPD SSMZ, por lo que cedo el uso de la voz al secretario técnico para que haga las manifestaciones correspondientes. Gracias, doctor. En la 9ª sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones del 2025 de este organismo, celebrada el 28 de marzo, se recibieron las propuestas de 3 participantes, siendo los que se presentan en pantalla: TUGOP SDRL DCB, Construcciones e Infraestructura GDL SDRL DCB y Nohum Urbanismo y Construcción SADCB. Derivado de la evaluación realizada a las propuestas y de conformidad con el artículo 82 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del OPD SSMZ, se hace constar que ningún proveedor es desechado. De lo anterior, las propuestas que resultaron solventes son las que se presentan en pantalla: TUGOP SDRL con un importe de 2.201.976.000 pesos con 15 centavos. Construcciones e Infraestructura GDL SDRL por un importe antes de IVA de 2.378.085 pesos con 56 centavos. Y Nohum Urbanismo y Construcción SADCB por un importe antes de IVA de 2.481.880 pesos con 34 centavos. Derivado del dictamen técnico realizado por el área requirente bajo oficio CMSG 141/04/2025, emitido por la Coordinación de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales del OPD SSMZ, adscrita a la Jefatura Administrativa, manifiesta lo siguiente. La información también se está proyectando en pantalla. Construcciones e Infraestructura GDL SDRL-DCB no presenta fichas técnicas de herramientas a utilizar, fichas técnicas de equipo de protección personal y el manifiesto de que los productos que va a utilizar son nuevos. Nohum Urbanismo y Construcción SADCB no presenta fichas técnicas de herramientas a cotizar, fichas técnicas de equipo de protección personal, carta de apoyo del fabricante, cartas de recomendación, certificados de aplicación por fabricante y manifiestos de productos nuevos. Tras el análisis comparativo de las ofertas presentadas, se destaca que la propuesta del proveedor TUGOP SDRL-DCB cumple con los requerimientos establecidos en la convocatoria. Adicionalmente, su oferta incluye valores agregados que, si bien no fueron solicitados expresamente en la convocatoria, representan un beneficio adicional en términos del respaldo técnico, durabilidad y garantía del producto. Dichos valores agregados otorgan ventaja competitiva a la propuesta de TUGOP SDRL-DCB, garantizando mayor respaldo en calidad y desempeño de productos ofertados, lo que resulta en beneficios a largo plazo para la institución, y se determina que el proveedor TUGOP cumple técnicamente con lo solicitado, por lo que se pone a consideración de este comité la adjudicación al proveedor que cumple con los requisitos técnicos solicitados en bases, y se presenta y es la propuesta más económica. El proveedor es TUGOP SDRL-DCB por 8 renglones, con un monto ya con IVA incluido por 2.554.292 pesos con 33 centavos. Habiendo dicho lo anterior, en su propuesta, el proveedor solicita el 50% de anticipo, siendo un importe de 1.277.146 pesos con 65 centavos, más IVA, y el contrato será de una vigencia a partir del 7 de abril del 2025 hasta el
31 de diciembre del 2025. Los responsables de las evaluaciones para la presente licitación fueron el arquitecto Claudio Manuel Gómez Ortiz como coordinador de conservación, mantenimiento y servicios generales del OPD y como área requirente, y Marisela Ramírez Vega, representante de la Jefatura de Adquisiciones como área convocante. Con respecto a lo anteriormente informado, considerando que fue enviado con anterioridad, les consulto si tienen alguna duda o comentario al respecto. Al no haber observaciones, solicito su aprobación en votación económica para el fallo de la licitación pública LPCC-009, diagonal 2025, suministro y aplicación de impermeabilizantes para las instalaciones del OPD SMZ. Aprobado por unanimidad. Continuando con el punto 5 del orden del día en lo que respecta a la agenda de trabajo, inciso E, presentación y en su caso aprobación del fallo para la licitación pública LPCC-011, diagonal 2025, adquisición de vehículos utilitarios, por lo que cedo el uso de la voz al secretario técnico para que haga las manifestaciones correspondientes. Gracias nuevamente, doctor. En la novena sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones del 2025 de este organismo, celebrada el pasado 28 de marzo, se recibieron las propuestas de los siguientes participantes: Daosa SADCB y Carsol Motors SDRL-DCB, mismas que se proyectan en pantalla. Derivado de la evaluación realizada a las propuestas y de conformidad con el artículo 82 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del OPD SSMZ, se hace constar que no hubo propuestas desechadas. Las propuestas que resultan solventes son las de Daosa SADCB y Carsol Motors SDRL-DCB, mismas que también se proyectan. Derivado del dictamen técnico realizado por el área requirente bajo oficio número CPAT 60/04/2025, emitido por la Coordinación de Patrimonio del OPD SSMZ, adscrito a la Jefatura de Administrativa, manifiesta que los proveedores solventes cumplen con lo solicitado en el anexo 5 y anexos técnicos de las bases de la presente licitación, por lo que se pone a consideración de este comité la adjudicación a los siguientes proveedores, toda vez que sus propuestas cumplen con los requisitos técnicos y legales, siendo Daosa SADCB por el vehículo tipo chasis NP300, chasis TM, son 3 unidades. Cada unidad tiene un valor de 438,227 pesos con 58 centavos, dándonos un subtotal de las 3 unidades por 1,314,682 pesos con 74 centavos, así como Carsol Motors SADCB por el renglón número 2 correspondiente a la Aveo Sedán de 4 puertas. Son 2 unidades, cada una de ellas tiene un valor de 268,448 pesos con 28 centavos, dándonos un subtotal de 536,896 pesos con 56 centavos. Los responsables de la evaluación para la presente licitación fueron Enrique González Guerrero, coordinador de patrimonio como área requirente, y David Rodríguez González, representante de la Jefatura de Adquisiciones como área convocante. Con respecto a lo anteriormente informado, considerando que fue enviado con anterioridad, les consulto si tienen alguna duda o comentario al respecto. Al no haber observaciones, solicito su aprobación en votación económica para el fallo de la licitación pública LPCC-011, diagonal 2025, adquisición de vehículos utilitarios. Aprobado por unanimidad. Continuando con el punto 5 del orden del día en lo que respecta a la agenda de trabajo, inciso F, presentación de la declaratoria desierta para la licitación pública LPCC-010, diagonal 2025, contratación de servicio integral de laboratorio clínico para el OPD SSMZ. Por lo que cedo el uso de la voz al secretario técnico para que haga
las manifestaciones correspondientes. Gracias, doctor. En la 9ª sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones del 2025 de este organismo, celebrada el pasado 28 de marzo, se recibieron las propuestas de 2 participantes, siendo los que se presentan en pantalla: Grupo Fixe Empresarial SADCB y Dadial SADCB. Derivado de la evaluación realizada a las propuestas y de conformidad con el artículo 82 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del OPD SSMZ, se hace constar que existen 2 proveedores desechados. Los motivos también se estarán proyectando ahorita en la pantalla. Dadial Médica SADCB, el motivo por el cual no cumple es en el anexo 2, en la acreditación legal, ya que en el apartado de la razón social, él refiere llamarse Novas Grupo Médico, y la participación en toda la documentación también manifiesta que su nombre es Dadial Médica SADCB, por lo que existe una incongruencia ahí. No presenta formato de inscripción actualizado al padrón de proveedores del OPD, como se solicita en las bases de la presente licitación. Además, no presenta comprobante de domicilio y constancia de situación fiscal. El proveedor Grupo Fixe Empresarial SADCB cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos en tanto equipos, se hace la aclaración, y no obstante presenta en términos del anexo 10 de las mismas bases, denominado formato de entrega de fichas técnicas, registros sanitarios y carta de apoyo, el cual establece que la carta de apoyo del fabricante filial en México o titular del registro sanitario, en donde respalde la propuesta técnica del licitante, menciona que la debe de presentar de la siguiente manera: en caso de ser fabricante, la carta deberá ser bajo protesta de decir verdad, en la que indique que es fabricante de los equipos que oferta y se compromete a dar cumplimiento a lo ofertado en su propuesta técnica. En caso de ser distribuidor, presentar carta de apoyo del fabricante y o filial en México o del titular del registro sanitario, en donde manifiesta su apoyo y respaldo para la propuesta técnica que presente el licitante para el presente proceso de licitación, acompañado de copia simple de la identificación oficial del firmante y copia simple del poder que le confiere para la suscripción de documentos que confirme dicho documento. La carta deberá hacer mención expresa al número de procedimiento de la licitación que se convoca. Por lo anterior, las cartas de apoyo presentadas por Grupo Fixe relativas a los renglones 2, 6, 7, 9, 13 y 15 no satisfacen íntegramente lo requerido en las bases de esta presente licitación, y derivado del dictamen técnico realizado por el área requirente bajo el oficio de SPAD diagonal 031 diagonal 04 diagonal 2025, emitido por la División de Servicios Paramédicos y Auxiliares de Diagnóstico del OPD SSMZ, donde manifiestan lo siguiente: se establece que ninguno de los participantes cumple íntegramente con lo requerido en las bases de la presente licitación a efecto de satisfacer las necesidades del área técnica, por lo que se estará convocando a una segunda licitación. Los responsables de las evaluaciones para la presente licitación fueron el doctor Gustavo Ignacio Díaz Rubio, jefe de la División de Servicios Paramédicos y Auxiliares de Diagnóstico del OPD SSMZ, como representante del área requiriente, Claudia Berenice Millán Silva, representante de la Jefatura de Adquisiciones como área convocante. ¿Existe alguna duda o comentario al respecto? Continuando con el punto 5 del orden del día en lo que respecta a la agenda de trabajo, inciso G, presentación y en su caso aprobación de las bases para la segunda convocatoria de la licitación pública LPCC-010 diagonal 2025, contratación de servicio integral de laboratorio clínico para el OPD SSMZ, mismas que les fueron enviadas previamente para su análisis. Les consulto si alguien tiene observaciones sobre las mencionadas licitación. Al no haber más intervenciones, solicito su aprobación en votación económica para las bases antes mencionadas. Aprobado por unanimidad.
Continuando con el punto 5 del orden del día en lo que respecta a la agenda de trabajo, inciso H, presentación y en su caso aprobación de las bases para la convocatoria de la licitación pública LPCC-012, diagonal 2025, servicio integral para suministro e instalación de centrales de enfermería para las unidades de atención médica de urgencias y terapia intermedia, mismas que les fueron enviadas previamente para su análisis. Les consulto si alguien tiene observaciones sobre la mencionada licitación. Al no haber más intervenciones, solicito su aprobación en votación económica para las bases antes mencionadas. Aprobado por unanimidad. Continuando con el punto 5 del orden del día en lo que respecta a la agenda de trabajo, inciso I, presentación y en su caso aprobación de las bases para la convocatoria de la licitación pública LPCC-013, diagonal 2025, para la adquisición del equipo de cómputo para el OPD SSMZ, mismas que les fueron enviadas previamente para su análisis. Por lo que les consulto si alguien tiene observaciones sobre la mencionada licitación. Al no haber intervenciones, solicito su aprobación en votación económica para las bases antes mencionadas. Aprobado por unanimidad. Continuando con el punto 5 del orden del día en lo que respecta a la agenda de trabajo, inciso J, presentación y en su caso aprobación de una adjudicación directa de conformidad con el artículo 98, fracción 4 del reglamento de compras, enajenaciones y contratación de servicios del OPD SSMZ, misma que se proyecta en la pantalla. Con respecto a lo anterior, a lo anteriormente informado, les consulto si tienen alguna duda o comentario. No habiendo dudas o comentarios, pasamos al siguiente punto del orden del día. Continuando con el punto 6 del orden del día respecto a asuntos varios, les consulto si alguien tiene algún tema por tratar. Bien, una vez desahogado el orden del día y no habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la 10ª sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones del OPD SMZ, siendo las 12:11. Les damos las gracias por su asistencia y participación y en nombre del doctor Miguel Ricardo Ochoa Plasencia les deseamos un buen día. Gracias, buen día a todos. Buen día.